Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras y por supuesto mucho entretenimiento. Hoy tengo un tema que creo que les va a interesar muchísimo, porque vamos a sumergirnos en el mundo del drama, los corazones rotos, y el amor, por supuesto. Ya saben que me encanta analizar y comentar sobre las noticias más candentes del mundo del entretenimiento turco, y hoy no es la excepción. El título del vídeo lo dice todo: Mert Demir se confiesa la verdad detrás de sus sentimientos por Afra. Sí, amigos, vamos a hablar sobre una de las parejas más comentadas y perseguidas de Turquía, o al menos, la que lo fue hasta hace poco, Mert Demir y Afra Saraoğlu. Ya saben, la guapísima Afra, a quien todos amamos por su papel en Yalan, y el talentosísimo Mert, un cantante y compositor que nos ha regalado canciones que nos llegan al alma. Así que prepárense porque vamos a desentrañar los rumores, las declaraciones, y a tratar de armar el rompecabezas de lo que realmente pasó entre estos dos. ¿Realmente hubo amor? ¿Cómo se sentía Mert? ¿Qué llevó a que aparentemente su relación llegara a su fin? Todo esto y mucho más es lo que vamos a descubrir hoy. Pero antes de que nos metamos de lleno en este chismecito jugoso, no puedo evitar recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por supuesto, no olviden dejar un like si les gusta el contenido, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creando más vídeos para ustedes. Así que ya saben, suscríbanse. Vamos a crecer juntos. Bien, ahora sí, pongámonos serios. La historia de Mert y Afra comenzó como un cuento de hadas moderno. Ya saben, una famosa actriz, un músico talentoso, ¿quién no suspiraría? Los rumores de una posible relación comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales. Fotos, vídeos, miradas cómplices, los fans estaban enloquecidos. Y claro, no tardaron en confirmar su romance. En ese momento, la verdad es que ambos se veían muy felices. Compartían fotos juntos, dedicándose mensajes de cariño en redes sociales, saliendo a cenar, demostrando su amor al mundo. Era una relación que parecía sólida, y que, al menos a los ojos del público, irradiaba felicidad. Pero, como todos sabemos, las apariencias engañan. Y es aquí donde entran las preguntas clave: ¿qué sentía realmente Mert por Afra? ¿Era un amor genuino, o simplemente una aventura mediática? Porque, seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, a veces es difícil distinguir la realidad de la actuación. La presión de las cámaras, la constante exposición, y las expectativas del público pueden distorsionar cualquier relación, por muy sólida que parezca. Así que adentrémonos en el misterio. ¿Qué podemos deducir de las escasas declaraciones que se han hecho sobre esta relación? ¿Hay alguna pista que nos revele la verdad sobre los sentimientos de Mert? Aquí es donde entran las declaraciones y, sobre todo, las confesiones. Durante un tiempo, Mert se mantuvo bastante hermético. No daba muchas entrevistas y cuando lo hacía, se limitaba a declaraciones genéricas. Parecía proteger su vida personal, lo cual es comprensible, dada la voracidad de los medios y la curiosidad insaciable de los fans. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a salir a la luz algunas pistas, algunos indicios de lo que realmente sentía. A través de sus canciones, de pequeños comentarios en redes sociales, y de algunas entrevistas más íntimas, pudimos vislumbrar la profundidad de sus sentimientos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, al parecer, Mert era un hombre muy enamorado. En varias entrevistas, aunque no lo decía explícitamente, se notaba que estaba completamente embelesado por Afra. Hablaba de ella con admiración, resaltando su talento, su belleza, su inteligencia, y sobre todo, su personalidad. Recordemos que Mert es un artista, un creador. Las personas creativas suelen ser muy sensibles, y se enamoran con intensidad. Para ellos el amor es una fuente de inspiración, una musa que alimenta su creatividad. Es muy probable que Afra, con su belleza y su talento, haya sido una gran fuente de inspiración para Mert. Mert describía a Afra como una persona especial, alguien que lo hacía sentir completo. Decía que la admiraba profundamente y que le encantaba pasar tiempo con ella. En resumen, parecía ser un hombre completamente cautivado. ¿Pero qué significa esto? ¿Significa que su amor era 100% real y verdadero? Bueno, aquí es donde entran los matices.
Porque en el mundo del amor y las relaciones, nunca hay una respuesta fácil. Es probable que Mert sintiera un amor genuino por Afra, pero también es posible que la presión mediática, las expectativas del público y el propio ritmo frenético de sus vidas influyeran en la dinámica de la relación. Además, hay que tener en cuenta la personalidad de Mert. Él es un artista, una persona sensible, un soñador. Es probable que se enamorara perdidamente de Afra, y que viviera su relación con intensidad. Pero también es probable que fuera una persona con sus propias inseguridades, sus propios miedos, y sus propias dificultades para lidiar con la exposición pública. La fama y el éxito pueden ser muy abrumadores, especialmente para alguien que no está acostumbrado a ello. La constante atención, la crítica y la falta de privacidad pueden afectar la salud mental y emocional de una persona. Es posible que Mert, al ser más reservado y menos acostumbrado a la fama que Afra, haya tenido más dificultades para adaptarse a las exigencias de la vida pública. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de Afra. Ella es una mujer fuerte e independiente y con una carrera en ascenso. Su éxito en Yalan la catapultó a la fama, y la convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Es probable que ella también sintiera algo por Mert, pero que tuviera sus propios planes, sus propias prioridades y sus propias ideas sobre el amor y la vida. Es importante recordar que cada persona tiene sus propias necesidades y deseos. Afra, al ser una figura pública con una carrera en auge, seguramente tenía una agenda muy apretada y muchas responsabilidades. Es posible que tuviera dificultades para compaginar su vida profesional con una relación sentimental. En definitiva, la verdad detrás de los sentimientos de Mert por Afra es compleja. No hay una respuesta única, ni una verdad absoluta. Lo más probable es que fuera una mezcla de amor genuino, admiración, pasión, y también de las presiones y los desafíos que conlleva ser una pareja de celebridades. ¿Y qué fue lo que pasó para que terminaran? Pues la verdad, no lo sabemos con certeza. Ninguno de los dos ha dado una explicación clara y concisa. Esto es algo muy común en el mundo de las celebridades. A menudo las rupturas se manejan con discreción, para evitar polémicas y proteger la privacidad de ambas partes. Pero los rumores apuntan a diferentes causas. Algunos dicen que la incompatibilidad de sus agendas laborales fue un factor determinante. Ambos tenían compromisos profesionales muy exigentes, lo que les dificultaba encontrar tiempo para estar juntos y fortalecer la relación. Otros, que la falta de tiempo y espacio para la privacidad, fue otro. La constante atención de los paparazzi, las especulaciones en las redes sociales, y la falta de momentos íntimos a solas, pudieron haber desgastado la relación. También se habla de posibles infidelidades, aunque esto no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial. Los rumores de infidelidad son frecuentes en el mundo del espectáculo, y a menudo resultan ser falsos. Sin embargo, en ocasiones, pueden ser un reflejo de problemas reales en la relación. Y por supuesto, siempre está la posibilidad de que simplemente el amor se acabara, de que las circunstancias de la vida los llevaran por caminos diferentes. A veces las relaciones, por muy intensas que sean, no están destinadas a durar para siempre. Las personas cambian, evolucionan, y sus necesidades y deseos pueden ser diferentes con el tiempo. Lo que sí es cierto es que a día de hoy, tanto Mert como Afra han seguido adelante con sus vidas. Afra está enfocada en su carrera como actriz, y sigue cosechando éxitos. Su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Mert, por su parte, sigue componiendo y cantando. Su música sigue emocionando a sus fans, y su carrera artística continúa creciendo. Es un artista talentoso y sensible, y estamos seguros de que seguirá creando canciones que nos lleguen al corazón. Y aunque la relación haya terminado, ambos se han mostrado respetuosos el uno con el otro. No han hecho declaraciones negativas sobre el otro y han mantenido una actitud discreta y profesional. Esto demuestra madurez y respeto mutuo, algo que es muy importante en cualquier ruptura. En resumen, la historia de Mert y Afra es un recordatorio de que el amor es complicado, y que a veces, las cosas no salen como uno espera. Las relaciones entre personas públicas están sujetas a una presión y escrutinio social muy fuertes, lo que dificulta que sean duraderas. Pero también es una lección sobre la importancia de vivir el presente, de disfrutar de cada momento, y de ser fieles a uno mismo. Lo más importante es ser fiel a tus sentimientos y vivir cada momento con la mayor intensidad posible.
Y ahora, profundizando un poco más en los detalles, ¿qué pistas concretas tenemos para analizar? Asterisco asterisco las redes sociales, un reflejo de la felicidad asterisco asterisco. Al principio de su relación, las redes sociales fueron un escaparate de su felicidad. Fotos juntos, mensajes cariñosos, interacciones públicas. Todo parecía indicar una conexión profunda. Sin embargo, con el tiempo, estas interacciones disminuyeron. Las publicaciones conjuntas se hicieron menos frecuentes y los mensajes, si bien existían, perdieron la efusividad inicial. Esto podría indicar un distanciamiento gradual, una señal de que algo no iba bien. Es común que con el tiempo las parejas dejen de compartir su vida privada de forma tan abierta, pero cuando este cambio es brusco y se produce en poco tiempo, suele ser un indicio de problemas. Asterisco asterisco las entrevistas, un vistazo a los sentimientos de Mert asterisco asterisco. Como mencioné antes, Mert no era muy dado a las entrevistas. Sin embargo, en las pocas ocasiones en las que habló sobre Afra, pudimos notar un tono de admiración y afecto. Sus palabras, aunque cuidadosas, revelaban un hombre enamorado. Hablaba de su talento, su belleza y su personalidad con entusiasmo y respeto. Analizando estas declaraciones, podemos inferir que Mert sentía un cariño sincero por Afra. Asterisco asterisco el impacto de la fama, una doble cara asterisco asterisco. La fama es un arma de doble filo. Por un lado, puede unir a las parejas, ya que ambos comprenden la presión y los desafíos de la vida pública. Por otro lado, puede separarlas, ya que la constante exposición y la falta de privacidad pueden generar tensiones y conflictos. En el caso de Mert y Afra, la diferencia en su exposición mediática pudo ser un factor importante. Afra, con su éxito en Yalan, era una de las actrices más solicitadas, mientras que Mert, aunque talentoso, tenía un perfil menos expuesto. Esto pudo generar desequilibrios en la relación. Asterisco asterisco las agendas apretadas, un enemigo silencioso asterisco asterisco. Es probable que las agendas de ambos fueran muy apretadas. Los rodajes, los conciertos, las presentaciones, las entrevistas. El tiempo libre es un lujo en el mundo del entretenimiento. La falta de tiempo para estar juntos, para conversar y para fortalecer la relación, pudo haber sido un factor determinante en su separación. Es importante recordar que las relaciones necesitan tiempo y dedicación para prosperar. Asterisco asterisco las especulaciones, rumores y verdades a medias asterisco asterisco. Los rumores de infidelidad son frecuentes en el mundo del espectáculo. Sin embargo, es importante tomar con cautela estas especulaciones, ya que muchas veces son falsas o exageradas. En el caso de Mert y Afra, no hay pruebas concretas que confirmen estas acusaciones. Lo más probable es que se trate de rumores sin fundamento. Asterisco asterisco el respeto mutuo, un final digno asterisco asterisco. A pesar de la separación, tanto Mert como Afra han demostrado respeto mutuo. No han hecho declaraciones negativas sobre el otro y han mantenido una actitud discreta y profesional. Esto es muy importante. Demuestra que a pesar de la ruptura, han sabido mantener una relación cordial y respetuosa. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del amor, el drama y el chisme turco. Hemos analizado la supuesta verdad detrás de los sentimientos de Mert Demir por Afra Saraoğlu. Hemos repasado los indicios, las declaraciones, y hemos tratado de armar el rompecabezas de su relación. Quiero agradecerles muchísimo por quedarse hasta el final. Por escucharme, por compartir conmigo sus opiniones, y por ser parte de esta gran comunidad. Ustedes son lo mejor. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el amor de Mert por Afra era genuino? ¿Qué creen que fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Creen que la diferencia de fama tuvo que ver? ¿O la incompatibilidad de agendas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Y qué opinan sobre el futuro de ambos? ¿Creen que encontrarán el amor de nuevo? Y antes de que se vayan, no se olviden de dejar su like en este vídeo. Me ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos y conocidos, para que más personas puedan disfrutar de este contenido. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo. Y por favor, no olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo.
Un abrazo enorme.